Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Les habla Leandro Bernadó. Estoy acá, al lado mío está el doctor Francisco Fontán. Los dos somos odontólogos, rehabilitadores, y formamos parte de un grupo de estudio que se llama Full Bonding, donde desarrollamos actividades clínicas y también damos cursos de capacitación con un fuerte componente adhesivo. Y nos es muy grato abrir esta semana del tema de la adhesión, como decía Lara. Así que agradecemos a todos por estar ahí presente, por regalarnos su tiempo y por la invitación de poder estar acá y compartir con ustedes este tema que a nosotros nos apasiona, como imaginamos que a todos los que están ahí del otro lado, queriendo escuchar. Y como dice acá el título de la diapositiva, específicamente vamos a hablar de cómo tratamos de forma adhesiva y cómo pensamos la rehabilitación de una pieza dentaria que va a recibir un tratamiento endodóntico. Por eso hablamos de la rehabilitación protético-adhesiva del DEP, donde DEP, que ven ahí escrita la sigla, significa diente endodónticamente tratado. Lo primero que tenemos que analizar de este sustrato es la complejidad y el desafío adhesivo que nos ofrece. Sí, vamos a analizar cada ítem que están apareciendo ahí en pantalla y que básicamente tiene que ver con qué le pasa al diente, qué le pasa sobre todo a la dentina, que es uno de los sustratos adhesivos más desafiantes para este tipo de rehabilitación, cuando nosotros hacemos un conducto. Decididamente, algún cambio en su componente orgánico e inorgánico vamos a generar por el tratamiento endodóntico. Desde ya que no estamos en contra de dicho tratamiento, de esa práctica, cuando una pieza tiene una pulpitis irreversible y hay que hacer una endodoncia, decididamente esa forma de accionar es la correcta, pero la visión nuestra es cómo adherirnos a un sustrato que tiene todos estos problemas que vemos acá enumerados. Entonces vamos a hablar que hay una alteración del sustrato adhesivo. Y cuando nosotros hacemos una endodoncia, además de utilizar instrumental rotatorio para poder realizar la instrumentación quirúrgico-mecánica de ese sistema de conducto, utilizamos diferentes irrigantes. Sobre todo el hipoclorito de sodio. Y ese hipoclorito de sodio es utilizado, el fundamento del endodoncista, es para poder destruir esa materia orgánica que está o que se encuentra dentro de la cámara pulpar y del sistema de conducto. Pero ese anión hipoclorito no solo destruye la materia orgánica pulpar, sino que también a la materia orgánica que compone a la dentina. Es imposible evitar ese efecto negativo sobre el tejido dentinario. Y si nosotros pensamos en adhesión, sabemos que los monómeros de nuestros sistemas adhesivos van a buscar anclaje en ese andamiaje colágeno que es la matriz orgánica de la dentina. O sea que nuestros monómeros se van a infiltrar y van a generar una interconexión, esa famosa capa híbrida, esa adhesión micromecánica, pudiendo o tomando anclaje en esas fibras colágenas. De manera que si nosotros las destruimos con el hipoclorito de sodio, lo que estamos haciendo es sacándole sustrato adhesivo a nuestros monómeros. Y ya se sabe que ese anión es capaz de destruir a nuestras fibras colágenas, perdón que se me trabó la diapositiva, en una profundidad de 35 micrones. O sea, que cuando yo irrigo, cuando estoy haciendo mi endodoncia, estoy destruyendo una longitud de fibras colágenas de 35 micrones. Y si pensamos en términos numéricos y de profundidad de hibridación, un sistema adhesivo autocondicionante tiene una capa adhesiva que mide menos de 1 micrón, o sea, es submicrométrica. Y si utilizamos un sistema etch and rinse, o sea que grabamos la dentina con ácido fosfórico, esa capa híbrida puede medir entre 8 y 10 micrones.
Por lo tanto, la profundidad de destrucción del hipoclorito de sodio es mayor a la capacidad de infiltración de mi sistema adhesivo, sea un sistema autocondicionante o sea un sistema de grabado total. Por eso esto hay que tenerlo muy en cuenta y entender que yo no solamente estoy dando una solución endodóntica, sino que estoy dando un problema adhesivo cuando utilizo este irrigante. Cuando hacemos la apertura cameral, o bien una pieza con indicación de endodoncia, ya hay una gran destrucción del tejido, ya sea por la caries o por el motivo que llevó a hacer la endodoncia. Y yo tengo que poder acceder a la entrada de los conductos haciendo la apertura cameral, y eso indefectiblemente lleva a la destrucción o la remoción de tejido, de esmalte, de dentina interaxial, de manera que estoy sacando mayor superficie adhesiva. No solamente estoy desconectando el diente y lo estoy sometiendo a una desventaja biomecánica, porque cada vez que yo presiono el pedal de mi pieza de mano y hago accionar mi instrumento rotatorio, estoy sacando diente y estoy desconectándolo en todos los sentidos. Pero además que tengo menor superficie adhesiva y por lo tanto tengo menor dentina intertubular. Esas fibras colágenas que nosotros hablamos al principio se encuentran en su mayor proporción en esa dentina que está entre los túbulos dentinarios, por eso se llama dentina intertubular. Y si pensamos una pieza endodónticamente tratada, donde vemos la dentina desde adentro, desde la cámara pulpar, vamos a encontrar un sustrato donde podemos ver la imagen hacia la derecha, donde estoy señalizando con el cursor, donde esta dentina es mayormente perforada, porque tengo mayor cantidad de túbulos dentinarios y tengo menor dentina intertubular. A diferencia, si miro a la dentina desde la superficie, como si estuviese haciendo, desde el punto de vista clínico, una operatoria dental, como por ejemplo una clase 1. ¿Sí? La dentina la miro desde arriba, desde el esmalte hacia la profundidad. En cambio, en un diente tratado endodónticamente, imagínense que la están viendo desde adentro de la cámara pulpar. Entonces tengo un sustrato donde por el acción de irrigante yo corté la fibra colágena y además tengo menor dentina intertubular. Por lo tanto, la capacidad adhesiva es mucho menor que en un diente, si lo comparo con un diente vital o que no va a recibir un tratamiento endodóntico. Y estas piezas dentarias, donde nosotros estamos preparando la cámara pulpar para poder ingresar correctamente con nuestros instrumentos de mano, rotatorios, con las limas y con los irrigantes, estamos a profundidades muy importantes. Si piensen que de el tope de cúspide hacia el piso de la cámara pulpar podemos tener a veces más de 8 milímetros de distancia. ¿Y por qué esto me interesa? Porque si mis monómeros o si mi sistema adhesivo es fotopolimerizable y yo estoy en una distancia mayor, la energía que le entrego a esos monómeros es menor que si estuviese cerca, ¿no? Piensen que la energía que entrega mi unidad de fotopolimerización disminuye con la distancia, porque esa energía se disipa. Por lo tanto, tendré que plantearme la utilización o de sistemas adhesivos de tipo dual o tener una muy buena unidad de fotopolimerización que entregue una muy buena energía, pero aumentar el ciclo de exposición. O sea, no puedo pretender que si hago un sistema adhesivo donde yo pego la punta de mi lámpara, puedo polimerizarlo en un ciclo de 20 segundos, si estoy a más de 8, tendré que darle mayor cantidad. Y esto se traduce en mayor tiempo clínico, pero para que mis restauraciones de tipo adhesiva perduren y yo pueda reconectar ese diente que está totalmente desconectado por todo lo que hablamos anteriormente, necesito que la mayor cantidad de monómeros se transforme en apolímeros, o sea, obtener un buen grado de conversión. Y una vez que terminamos la endodoncia, obturamos y nos queda un smear layer con una composición muy diferente al smear layer o barrillo o lodillo dentinario
que se genera en un diente, una dentina de un diente vital, porque ese smear layer va a estar constituido por el desgarro de la dentina, por el accionar rotatorio, pero además va a estar contaminado por el cemento de sellador endodóntico y por la gutapercha termoplastificada, que podré sacar o limpiar el exceso macroscópico, pero a nivel microscópico se generan pequeños residuos que es imperceptible, por supuesto, a la vista, al ojo humano, pero que no puedo remover. De tal manera que si yo voy a adherirme a esa dentina que tiene pedazos de gutapercha o excesos de cemento, va a interferir con el real contacto de mi sistema adhesivo con la dentina. O sea, me van a formar una barrera de material endodóntico donde yo no voy a poder generar adhesión. Y si no genero una buena capa adhesiva, no genero adhesión, no puedo reconectar el diente. Y mi futura restauración no va a actuar como un monobloque. Ese efecto que quiero lograr, que el binomio diente-restauración actúe como un solo cuerpo. Y para que eso se dé y no se generen tensiones sobre el elemento dentario y tenga fracasos a corto o largo plazo, necesito lograr una buena conexión, necesito lograr una buena capa adhesiva. ¿Cuáles son los tratamientos entonces que se propusieron en un diente donde yo hice una endodoncia y tengo que hacer adhesión? Quiero hacer un tratamiento adhesivo. Y si leemos la mayoría de los ítems que les escribí aquí, van a ver que tienen que ver con la limpieza del sustrato. Pero eso no soluciona el problema, porque la dentina o las fibras colágenas de mi dentina intertubular ya están destruidas por el hipoclorito de sodio, porque ya están cortadas o tienen microfracturas por el accionar que genera las limas, por el calor y la torsión de las mismas, no estoy modificando el sustrato, sino que lo que logro con todos estos tratamientos post-endodónticos es limpiar. De manera que lo puedo aplicar, o puedo pensar más allá y decir, bueno, si el anión hipoclorito tiene una profundidad de 35 micrones que me destruye la fibra colágena y yo me quiero adherir a ese sustrato, tendré que pensar en desgastar más dientes después de hacer la endodoncia. ¿Para qué? Para sacar esas fibras colágenas que están rotas, que no me van a servir como anclaje para mi sistema adhesivo, y poder llegar a una profundidad mayor de 35 micrones y exponer fibras colágenas que están sanas, que no fueron destruidas por ese hipoclorito. Pero ahí estoy violando una de las filosofías de la odontología adhesiva, que es tratar de desgastar lo menos posible el diente, o sea, ser lo más conservador posible. Ustedes piensen que cada fresazo, cada porción de tejido que yo desgasto, tengo una desventaja biomecánica y tengo una desventaja adhesiva. Por lo tanto, la conservación de una fibra, de un prisma, sobre todo en piezas que tienen un gran compromiso estructural, es sumamente importante que lo plantee y que piense en no desgastar el diente. Y fíjense cómo los tratamientos que se postulan luego de hacer la endodoncia para generar adhesión tienen que ver con esto de limpiar la superficie, ¿sí? Como arenar con óxido de aluminio, ¿sí? Esto genera una superficie limpia, con elevada energía superficial, y tiene una ventaja de poder compactar el smear layer y facilitar el pasaje de sistemas adhesivos autocondicionantes. Pero no estoy solucionando la destrucción de la fibra colágena. ¿Sí? Fíjense cómo un sustrato cambia luego de haberlo arenado, ¿sí? Ese sustrato se ve más limpio, se ve con mayor energía superficial. Y hubo un pilar fundamental para yo poder hacer adhesión sobre la superficie de cualquier tejido, es que esté limpio. Si pensamos hoy en la adhesión a un diente vital, que no va a recibir una endodoncia, por lo tanto no va a tener todos estos inconvenientes que me generan los materiales endodónticos, tenemos que pensar en el sellado dentinario inmediato, y esto tiene que ver con la aplicación de un sistema adhesivo
en una pieza dentaria que va a recibir una rehabilitación indirecta, previo a la confección de un provisional, previo a la toma de impresión. O sea que una vez que yo preparo la pieza dentaria y esa es mi preparación definitiva y no voy a utilizar más el instrumental rotatorio, tengo que dejar la turbina y agarrar mi sistema adhesivo. Entonces lo que propone en este paper el doctor Pascalagne es sellar la dentina antes de contaminarla con la saliva, con el material provisional, con el cemento provisorio y con el material de impresión. Y fíjense cómo en un grupo control, utilizando dos sistemas adhesivos distintos, el Optigon FL, que entra dentro del grupo de sistemas adhesivos Echanring, o sea que yo tengo que grabar con ácido fosfórico la dentina, y el Clearfield S-Bond, que es un sistema autocondicionante, donde no debo grabar con ácido fosfórico la dentina. Cuando hace una operatoria dental, los valores de resistencia adhesiva son similares, cerca de los 55 megapascales. Ahora, cuando prepara el diente para hacer una corona, una incrustación o una restauración indirecta, y lo expone al material de impresión y provisional y hace adhesión el día de la instalación de la restauración indirecta, los valores adhesivos caen estrepitosamente. ¿Qué quiere decir? Que la dentina, a través del tiempo o de la contaminación, no logró buenos valores adhesivos. Y esto lo termina de confirmar con los otros tres grupos controles, donde prepara la pieza dentaria, hace adhesión, y luego toma la impresión, coloca un provisional, y hace la fijación ya con la pieza sellada. En un grupo deja este sellado dentinario 2 semanas, 7 semanas y 12, donde los valores adhesivos se mantienen. Y esto tiene que ver con esto de no contaminar esa dentina fresca recién cortada y con darle tiempo a esa capa adhesiva que madure, que siga polimerizando, que esos monómeros obtengan el mayor grado de conversión. Ahora, ¿por qué no aplicar este concepto a un diente que va a recibir una endodoncia? ¿Qué quiere decir? Antes de que yo tenga que instrumentar el sistema de conducto, antes de que yo rompa el colágeno con el hipoclorito de sodio, ¿por qué no lo hibridizamos? ¿Por qué no nos adherimos? Sería la máxima expresión del sellado dentinario inmediato. Y lo vamos a llamar sellado dentinario inmediato preendodóntico. ¿Y cómo sería la secuencia clínica? Una vez que yo hago la apertura y elimino la pulpa cameral, oblitero o cierro con teflón la entrada de los conductos, y antes de que una gota de hipoclorito toque la dentina, que sea mejor una gota de adhesivo. Entonces genero mi capa adhesiva antes de destruir las fibras colágenas con hipoclorito, antes de generarle microfracturas al colágeno con mi instrumental rotatorio endodóntico. Y fíjense en este estudio cómo analizaron un grupo control donde hicieron una resina compuesta, una restauración directa. Luego en otro grupo prepararon un diente que iba a recibir una endodoncia, lo expusieron a los químicos, o sea, irrigaron, terminaron la endodoncia y luego hicieron adhesión, el grupo LDH. En el grupo PS, donde exponen la dentina, hacen la hibridación del tejido, o sea, aplican el sistema adhesivo y luego hacen la irrigación con hipoclorito, lo exponen a los químicos. O sea que lo que realizan es un sellado dentinario preendodóntico. Y en el último grupo, donde exponen la dentina, exponen a los químicos, o sea, hacen irrigación con hipoclorito, hacen la endodoncia, y antes de aplicar el sistema adhesivo, desgastan diente. O sea, exponen dentina fresca, nueva, recién cortada, evitando esos 35 micrones de colágeno destruido por el hipoclorito. Y analizaron la resistencia de fuerza adhesiva que obtuvieron los diferentes grupos. El grupo celeste es la operatoria dental, el grupo control, ¿sí? Una pieza dental, hicieron una cavidad, hicieron un composite.
nunca fue expuesta a ningún químico. En el segundo grupo, es esa pieza dentaria donde hacemos la endodoncia, exponemos a los químicos, limpiamos la superficie microarenando, con ultrasonido, como todos los pasos que vimos al principio, y luego hacemos adhesión. Y fíjense cómo los valores adhesivos caen. Y esto tiene que ver con lo que estamos analizando desde el principio. Si yo irrigo con hipoclorito y rompo el colágeno, no tengo sustrato donde mis monómeros se pueden enlazar con las fibras colágenas. ¿Por qué? Porque están rotas, están destruidas. Ahora, cuando hicieron sellado dentinario preendodóntico, expusieron dentina, hicieron adhesión y luego hacen la endodoncia, los valores de resistencia adhesiva es similar al grupo control. Lo mismo que cuando hacen la endodoncia, pero luego desgastan más dientes. O sea que exponen dentina que no fue alcanzada por esos efectos negativos o deleterios que genera el hipoclorito. ¿Cuál es la situación que más nos gusta? Y yo no quiero desgastar más diente. Entonces, lo que nosotros proponemos que tengan como regla es que si una pieza va a recibir la endodoncia, primero piensen en adhesión y luego piensen en la endodoncia. Si yo lo hago al revés y no desgasto tejido, voy a tener estos valores. Si yo lo hago al revés y pienso en adhesión luego de hacer la endodoncia, voy a tener que comer o desgastar bien. Entonces, fíjense este caso clínico. Esta paciente vino con un diagnóstico de pulpitis irreversible. Había que hacer la endodoncia. Aislamos, limpiamos y hacemos la apertura cameral. Y en estas fotos, fíjense cómo lo primero que hacemos es pensar en la rehabilitación post-endodoncia. O sea, primero pensamos en la prótesis y en la adhesión y luego en la endodoncia. Lo que están viendo acá son las muescas para hacer la reducción cuspidia. Porque si yo hago la reducción cuspidia luego, voy a tener que de vuelta aplicar mi sistema adhesivo. Entonces, esta paciente vino por una endodoncia y se fue con la preparación definitiva, donde yo ya sé que no voy a desgastar más diente, no voy a exponer más dentina, tapo la entrada de los conductos y ahí hago mi sistema adhesivo. ¿Qué están viendo acá en el fondo? O sobre la goma dique, óxido de aluminio. Todavía no irrigué la pieza, todavía no hice la endodoncia. Solamente aislé, saqué, extirpé la pulpa cameral, hice mi reducción cuspidia, limpié caries y ahora pienso en adhesión. Tapo la entrada de los conductos con teflón para que el óxido de aluminio no ingrese al sistema de conductos. Areno para limpiar, compactar el smear layer, aumentar la energía superficial. Y luego aplico mi sistema adhesivo, en este caso el One Coat 7, en modo autocondicionante. Luego de haber aplicado de forma correcta y haber volatilizado el solvente, hacemos una cobertura de composite flow. Hacemos una capa de resina sobre el sistema adhesivo bien polimerizado para aumentar los valores de resistencia adhesiva. Eso tiene que ver con que los sistemas adhesivos simplificados, si yo los dejo sin cobertura, no polimerizan correctamente porque son inhibidos por el oxígeno. Entonces, el otro consejo es, si van a utilizar un sistema adhesivo que tiene un espesor de película por debajo de 40 o 30 micrones, hagan un resin coating. Entonces, aplican el sistema adhesivo, frotan como debe ser en la dentina, pasar el microgas de forma activa, sobresaturando la dentina, o sea, colocando varias capas, volatilizan muy bien, polimerizan el adhesivo y luego lo cubren con 0,5 milímetros de flow y lo polimerizan. Y esto se llama resin coating. Y acá tengo dos opciones. Si tengo tiempo y hago la endodoncia, saco el teflón y hago mi endodoncia. Si no tengo tiempo clínico, porque tengo otro paciente o porque lo voy a derivar al endodoncista, pongo una medicación intraconducto, una restauración provisoria y lo envío así al endodoncista para que termine el tratamiento endodóntico.
¿sí? Como en este caso, nuevamente, esta pieza hay que hacer la endodoncia, limpiamos caries, exponemos dentina sana, no voy a agarrar el hipoclorito, agarro mi sistema adhesivo, previamente el microareno, lavamos, secamos muy bien y frotamos el sistema adhesivo, ¿sí? Sobre todo la dentina. En todas las superficies, ¿sí? El sistema adhesivo, las instrucciones, 20 segundos, pero es 20 segundos por cara. Serán 20 segundos por vestibular, 20 segundos por lingual y 20 segundos por cada cara proximal. Siempre bañando el microgas con el sistema adhesivo. Volatilizamos y fotopolimerizamos. Colocamos nuestra capa de Composite Flow, 0,5 milímetros. El parámetro clínico es que yo tengo que ver a través del Composite Flow la dentina, por lo tanto, lo que tengo que colocar es muy poco, y lo polimerizo. Y así me queda la pieza dentaria, lista para derivar o remitir al endodoncista, o si hago yo la endodoncia, sacar el teflón y ponerme en modo endodoncista. Bien, hasta aquí vimos lo que es cuándo y en qué momentos generar adhesión en un diente tratado endodónticamente. Ahora los dejo con el doctor Fontán para que continúen con la biomecánica. Bueno, gracias Leandro, hola a todos. Vamos a seguir hablando de esta situación clínica y vamos a analizar la biomecánica de una pieza endodónticamente tratada. Seguido de esto vamos a ver cómo terminar la rehabilitación de la misma. Y cuando hablamos de biomecánica, vamos a ver que un DET, o una pieza endodónticamente tratada, es una pieza que está comprometida estructuralmente, que van a formarse mayores brazos de palanca, que puede existir la presencia de microgrietas, que se pueden alterar las propiedades mecánicas por el uso de irrigantes, y vamos a ver si tienen menor contenido de agua y si este menor contenido de agua genera una alteración a nivel biomecánico. Porque dentro del inconsciente colectivo de nosotros, los odontólogos, está ese pensamiento que es una pieza más frágil porque está deshidratada, porque el colágeno se rompió, simplemente por la ausencia del tejido pulpar. O sea que la pieza, al perder vitalidad, pierde agua, pierde capacidad de tenacidad, esa dentina, por la ausencia de la pulpa. Entonces vamos a analizar punto por punto. Y es muy interesante esta revisión sistemática, publicada en el año 2007 por el doctor Dietschi, una eminencia dentro de lo que es la odontología adhesiva, en donde analizan la composición micro y macroestructural de las alteraciones de una pieza con un tratamiento de conductos. Y lo que se observa en esta revisión sistemática, o lo que sale como conclusión, es que la pérdida de vitalidad va acompañada de una pérdida de humedad, una pérdida de agua, pero que no es significativamente mayor. En algunos artículos está publicado que puede ser hasta el 9% de humedad que se pierde. Y que esa pérdida de humedad no genera o no genera una influencia importante en lo que son las propiedades mecánicas, tanto en el módulo elástico como en el límite proporcional de ese tejido. Y que, por ejemplo, la resistencia compresiva y la resistencia traccional no modifican sus valores. Por lo tanto, la pérdida de humedad de hasta un 9% no nos genera grandes cambios a nivel biomecánico, a nivel de la resistencia de esa pieza dentaria. Y otra de los pensamientos que tenemos es que ese colágeno empieza a degradarse por la ausencia de la pulpa y por lo tanto eso genera una alteración a nivel biomecánico. Y sin embargo, lo que se encontró en la bibliografía es que el colágeno de la dentina se mantiene inalterado, que los enlaces cruzados que mantienen esas fibras unidas no se alteran. Por lo tanto, la resistencia o la tenacidad de ese tejido continúa intacta. Y no solamente hay artículos que muestran la disminución de hasta un 9%, que es un porcentaje bajo y que no genera alteraciones mecánicas, sino que también
hay artículos como este, publicado en el año 1994, en donde comparan piezas vitales con piezas endodonciadas de un mismo paciente en una misma pieza, comparando una vital y otra con endodoncia contralateral. Por ejemplo, si una pieza tenía endodoncia, una pieza 35, tomaron la pieza 45, le realizaron la exodoncia de esas dos piezas y midieron la humedad. O sea, un estudio en donde comparan piezas vitales con piezas de endodoncia en un mismo paciente, en una misma boca y en un mismo grupo de piezas dentarias. Con lo cual es un estudio de pacientes, no in vitro, en donde podemos medir con bastante precisión esas diferencias. ¿Y a qué conclusiones llegaron? En que no habían diferencias significativas, en que era muy baja la pérdida de agua, y hasta es más, había piezas vitales que se observaban que tenían menor contenido de agua que piezas con endodoncias realizadas. Y con diferentes tiempos de realizada la endodoncia, fíjense, 10 años, 6 años, 15 años, 20 años, 31 años, y sin embargo no había diferencias significativas. Por lo tanto, este pensamiento de que la pieza está deshidratada es un pensamiento erróneo, porque no solamente porque la bibliografía lo dice, sino por el sentido común. Piensen que un diente se encuentra dentro de un ambiente húmedo, de un ámbito húmedo. Entonces, más allá de la presencia o no de la pulpa, esa pieza es muy difícil que se deshidrate. Y que si llega a perder humedad, eso no va a alterar las propiedades mecánicas en el porcentaje de humedad que pierde. ¿Qué otras alteraciones se generan? Bueno, alteraciones sí se van a generar a nivel estructural. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una pieza vital, como se ve acá en el esquema una pieza vital que todavía conserva tejido, conserva la conexión de estas dos cúspides a través de este techo cameral, a diferencia de una pieza endodonciada, en donde perdimos mucho más tejido y desconectamos mucho más esas estructuras. ¿Y qué pasa cuando se desconectan estructuras? Comienzan a generarse flexiones de mayor magnitud y con mayor intensidad, y la concentración de fuerzas empiezan a acumularse en zonas críticas. Por eso se generan estos mayores brazos de palanca. Supongamos que esta cúspide, al ser desconectada, comienza a sufrir flexión. Esa flexión va a afectar una zona no tan grave si se llega a fracturar. A diferencia de una pieza endodonciada, en donde las tensiones se acumulan a nivel, en un sentido más apical, y pueden generar una fractura de tipo catastrófica o no deseada. Si la pieza no puede ser reparada o rehabilitada, está indicada la extracción. Por lo tanto, una pieza undead, una pieza endodonciada, tiene mayor probabilidad de sufrir este tipo de fracturas de tipo catastróficas. También, a través de los procedimientos restauradores o rehabilitadores, como vemos en este artículo, en donde analizan cómo afecta la biomecánica de un DED, todos estos procedimientos, podemos generar el inicio de fisuras o el inicio de microgrietas. ¿Y eso cómo se puede dar? A través de instrumentos con filos agresivos, cuando no utilizamos revoluciones correctas para cada instrumento, como pueden ser las fresas de largo o de peso, y las fresas para la confección de un lecho de un poste endodóntico. Esto puede dejar en esta dentina radicular el inicio de esas microgrietas que pueden permanecer durante mucho tiempo sin generar ninguna alteración, o pueden comenzar a propagarse y terminar con una fractura radicular. Por lo tanto, todos aquellos procedimientos que hagamos sobre una pieza dentaria, tenemos que tener en cuenta que pueden generar daños en el tejido. Y eso va un poco de la mano del concepto de la mínima invasión, hacer odontología mínimamente invasiva. Que hacer odontología mínimamente invasiva no es solamente, como se ve en esta imagen,
una pequeña caries a nivel oclusal de una fosa, porque eso no significa hacer odontología mínimamente invasiva, eso es limpiar solamente la lesión y después quedará restaurar y sellar bien ese diente. El concepto de odontología mínimamente invasiva apunta a no eliminar más tejido del necesario. Por ejemplo, como se ve en este caso, en donde hay una pieza que requiere una rehabilitación y hay una gran pérdida de tejido, aproximadamente del 70% de la corona clínica, pero sin embargo, nosotros lo que vemos acá es tejido a donde nos podamos adherir. Y mientras podamos adherirnos al tejido, sabemos que podemos rehabilitarla sin la necesidad de un desgaste innecesario. Acá nos vamos a limitar, solamente esto es una pieza vital, nos vamos a limitar solamente a eliminar el tejido infectado, lograr una zona de sellado periférico para lograr una fuerte adhesión y no exponer innecesariamente el tejido pulpar. En esas zonas nos vamos a limitar a eliminar la zona del tejido infectado, donde ya el colágeno se encuentra desnaturalizado, ese colágeno está roto, existe la presencia de bacterias, y vamos a buscar adherirnos en la dentina afectada, que es aquella que tiene capacidad de remineralización. Y como ven en esta imagen, esta es la pieza previa al tratamiento y esta es la pieza post-tratamiento, en donde nos limitamos a conectarnos al tejido, reponer dentina y solamente biselar el esmalte. Fíjense cuánto tejido se perdió, prácticamente nada. Y eso ¿cómo lo podemos lograr? Con la gran herramienta que es la adhesión, que nos permite reconectar el tejido, sellarlo, utilizar diferentes herramientas dentro de lo que es la adhesión, con diferentes técnicas, como la elevación de márgenes profundos, la utilización de fibras de polietileno para proteger esa capa adhesiva que estamos utilizando, y gracias a todas estas herramientas que tenemos, podemos lograr rehabilitar una pieza sin la necesidad de romper el techo de esa cámara, de realizar una endodoncia y colocar un anclaje intraradicular, que era lo que clásicamente se describía para rehabilitar una pieza con gran pérdida. Entonces, el concepto de odontología mínimamente invasiva no aplica solamente para una caries en una fosa, en una cara cruzal de un molar, sino que el concepto se ve claramente en este tipo de casos en donde eliminamos solamente lo que tenemos que eliminar y respetamos el tejido al máximo. ¿Qué otros procedimientos cuando realizamos una endodoncia alteran la biomecánica? Bueno, de nuevo aparecen los irrigantes, como es el hipoclorito y el ECTAC. Estos dos irrigantes son fundamentales para realizar la endodoncia, pero como estuvimos viendo con Leandro, tanto el hipoclorito, que va a romper la materia orgánica, que en nuestro caso en la dentina es el colágeno, como el ECTAC, que desmineraliza o descalcifica al tejido, al componente inorgánico de la dentina, son dos irrigantes que están atentando contra esos dos componentes fundamentales de la dentina, que van a afectar tanto la resistencia flexural, la dureza superficial de ese tejido, y no solamente de manera directa, sino que de manera indirecta. Como les contó Leandro, si yo aplico estos irrigantes y no sellé previamente la dentina, el problema que voy a tener es una baja fuerza adhesiva y no voy a tener la fuerza necesaria para reconectar esas estructuras que fueron desconectadas. Y por lo tanto, la rehabilitación de esa pieza no se va a lograr con las mejores propiedades mecánicas. O sea que lo afectan de manera directa e indirecta, afectando a la adhesión. Y continuando con el caso que les venía mostrando Leandro, una vez que logramos esa capa adhesiva fuerte y resistente, vamos a reemplazar el tejido perdido, y dentro de la filosofía de la odontología adhesiva, lo que buscamos es el reemplazo de tejido con materiales que se parezcan al mismo. Sabemos que para el reemplazo de la dentina, el mejor material es una resina compuesta. Tienen propiedades mecánicas muy similares a la dentina, composición similar, porque la dentina está formada por una parte orgánica y otra parte inorgánica, y las resinas compuestas o los composites también.
El problema que tienen las resinas compuestas es que cuando polimerizan, porque yo lo llevo en un estado plástico a esa cavidad, a ese gran volumen de dentina perdido, cuando polimerizan se contraen, se achican, reducen su volumen. Y porque se achican y reducen su volumen, si están conectados a una capa adhesiva van a empezar a generar tensiones. Que si esa capa adhesiva es lo suficientemente resistente, van a ser transferidas al remanente dentario. Si la capa adhesiva no es resistente, se va a romper la capa adhesiva, y si es resistente van a pasar al diente que se encuentra estructuralmente comprometido, está muy debilitado. Y esas tensiones no son buenas transferirlas a ese tejido que está debilitado, porque como consecuencia de esa acumulación de tensiones se puede originar una fractura. El diente tensionado va a liberar esas tensiones a través de la formación de microgrietas, y esas microgrietas pueden originar una fractura. Por lo tanto, algo tenemos que hacer para disminuir ese estrés o esa tensión que se generan de contracción. Se postularon a lo largo de la historia, diferentes técnicas para disminuir ese estrés de contracción, como puede ser la técnica estratificada o la estratificación, como pueden ser realizar sustitutos dentinarios indirectos, como pueden ser la utilización de ciertas resinas con ciertas características, como son las resinas bulk fill, pero sobre todo las de curado dual. ¿Y por qué elegimos este composite para el reemplazo de dentina? Por dos características fundamentales. Uno, porque es una resina bulk fill, o sea, fue diseñada y desarrollada para realizar rellenos en bloque de hasta 5 milímetros de profundidad, grandes volúmenes de dentina, y porque es de curado dual. Que sea de curado dual nos va a permitir aliviar el estrés de contracción con una técnica que se llama prolongar la fase pregel. ¿Y qué es esto? No es más que esperar que el composite polimerice por su porción química o por su vía química para que la polimerización sea lenta. Estas resinas de curado dual tienen un tiempo de polimerización por su vía química de entre 2 a 3 milímetros, específicamente esta que es el FILAP de Colten. Entonces, en esos 2 o 3 minutos, el composite va a estar polimerizando, pero no va a estar generando tensiones. ¿Por qué? Porque todavía va a estar blando, o sea, no se va a volver rígido hasta dentro de 3 minutos. Pero sin embargo está polimerizando, y eso mejora el estrés de contracción. ¿Cómo es la técnica? Una vez que logramos la capa adhesiva, se inyecta toda esa cavidad con esta resina. ¿Hasta dónde? Hasta el límite amelodentinario. ¿Por qué? Porque después tendremos que pensar en el sustituto adamantino, en el reemplazo del esmalte. Y como decíamos, vamos a extender la fase pregel. ¿Cómo se logra eso? Llenando la cavidad, esperando a que polimerice por su vía química, y luego sí, una vez que endureció, ya no voy a poder extender más esa fase pregel, voy a entregarle luz. ¿Cuánta luz? Mucha luz. Como estuvimos viendo con Leandro, a medida que me alejo de la punta de la lámpara, la energía se empieza a perder. Y si yo quiero lograr un buen grado de conversión de esa resina para que tenga buenas propiedades mecánicas, voy a tener que aplicar de 4 a 5 ciclos por cara. Si estoy en la cara cruzal, le voy a dar 4 a 5 ciclos de 20 segundos, si estoy en la cara vestibular, 4 a 5 ciclos, y si estoy en la cara lingual, 4 o 5 ciclos. Eso me va a asegurar que haya una correcta polimerización y un buen grado de conversión. Recuerden que los compósitos o los sistemas adhesivos pueden quedar subpolimerizados si yo no le entrego la energía suficiente. Ahora, lo que nunca puede pasar es que se sobrepolimericen. Ese proceso o ese fenómeno no existe, y cuanto más tiempo le dé de energía, cuanto más energía le entregue a esa resina, mayor grado de conversión voy a lograr. Una vez que logramos ese sustituto, tendremos que preparar la pieza, realizar el alisado y el tallado de ese sustituto, biselar todo el esmalte, no solamente por cuestiones estéticas, sino por cuestiones adhesivas y mecánicas. Lograr un buen bisel en el esmalte nos va a mejorar la fuerza adhesiva sobre el esmalte.
y eliminar el aislamiento y tomar las impresiones, porque en este caso vamos a realizar una restauración indirecta como sustituto a adamantino. Restauración que va a ser de resina compuesta, en este caso utilizamos el Brilliant Everglow en un body color A1 para realizar la restauración. Tomamos la impresión, hacemos el modelo y sobre ese modelo construimos la restauración. Acá estamos viendo cómo después de terminada esa restauración vamos a colocar glicerina para polimerizar esa capa inhibida por el oxígeno que tienen todas las resinas después de polimerizar. Pasamos a la etapa de ajustes y pulido y llegó el día de la fijación. ¿Cómo se fija una restauración de resina compuesta? Hay que activar primero el sustrato, que en este caso, ¿qué tenemos? Resina compuesta, porque el sustituto dentinario es de resina compuesta, y esmalte biselado. Entonces los pasos que tendremos que aplicar será microarenar toda esta resina, y también parte del esmalte para limpiarlo, colocar un tratamiento ácido sobre el esmalte para grabarlo, y podemos colocar también ácido sobre este sustituto para limpiarlo, no para grabarlo porque es resina compuesta. Lavamos, secamos muy bien y aplicamos nuestro sistema adhesivo. Esta es la restauración fijada y lo único que quedaría sería polimerizar toda la interfase con glicerina para eliminar esa capa inhibida por oxígeno, eliminar el aislamiento, realizar los controles oclusales, y quedaría restaurada la pieza. Y todo esto es muy interesante y nos da mucha seguridad en piezas del sector posterior. Pero ¿qué pasa en el sector anterior? ¿Cómo puedo hacer la rehabilitación de una pieza anterior sin la necesidad de recurrir al anclaje macromecánico o a la prótesis clásica? Entonces, cuando estamos en el sector posterior, estamos muy tranquilos porque las fuerzas son axiales, porque el antagonista va a tender a intruir la restauración en el diente, pero cuando vamos al sector anterior, eso no es tan así, las fuerzas no son axiales, y las fuerzas que se van a generar van a tender a desplazar la restauración. Y ahí empezamos a tener miedo, a ver si la adhesión es lo suficientemente resistente para poder rehabilitar ese tipo de piezas. Y hoy en día esto ya está demostrado y se sabe que la adhesión, adherirnos al tejido, nos permite restaurar piezas con gran compromiso estructural, como se ve en este artículo, piezas anteriores sin ferrule. El ferrule es ese anillo que se pedía de diente para que la restauración lo abrace. En este artículo lo que hicieron fue probar piezas sin ni siquiera ese ferrule. O sea, eran piezas rehabilitadas sobre prácticamente un resto radicular. Y compararon diferentes grupos. Un grupo de un poste con una reconstrucción del muñón con resina compuesta, otro grupo reconstruido solamente con resina compuesta, otro grupo reconstruido con una resina bulk fill, y otro grupo reconstruido con una resina compuesta reforzadas con fibras de vidrio. Y lo que encontraron es que la prueba de termociclado que se realizó dio valores similares tanto de fuerza como de ciclos, tanto para la pieza que tenía un poste, como para la pieza que tenía composite, como para la pieza que tenía la resina backfill o la resina que tenía un refuerzo de fibras de vidrio. Por lo tanto, esto nos demuestra que la adhesión nos permite rehabilitar piezas endodónticamente tratadas en el sector anterior sin la necesidad de recurrir a esa retención macromecánica. Y eso tiene una lógica. Piensen que cuánto podía ayudarnos a retener la restauración esta pequeña porción de anclaje. Es muy baja. Esas paredes que se opongan tienen una superficie muy pequeña. ¿Cuánto puede llegar a estar dentro del conducto este anclaje? Y 4 a 5 milímetros. Y esos 4 o 5 milímetros nos permitían evitar el desprendimiento de este tipo de restauraciones. Bueno, este estudio demuestra que no era tan necesario, pero que sí es necesario lograr
una reconexión del tejido, una buena capa adhesiva y tener en cuenta el estrés de contracción de las resinas compuestas. Y vamos a ver un caso del reemplazo de algo clásico, de una prótesis clásica, como es una corona metalocerámica en el sector anterior. Cuando eliminamos la restauración antigua, lo que observamos es una pieza dentaria con una gran alteración del tejido, un anclaje intrarradicular metálico. Al eliminar ese anclaje intrarradicular podemos observar el gran deterioro de ese tejido. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a rehabilitarlo de manera adhesiva. ¿Y cómo se rehabilita de manera adhesiva? Como lo vinimos viendo, optimizando ese sustrato, limpiándolo. En este caso tuvimos que eliminar una pequeña porción de tejido porque sabemos que esta dentina estaba muy contaminada y nosotros queremos llegar a una dentina en donde nos podamos adherir con fuerza. Y esa dentina es la dentina fresca recién cortada, por lo tanto tuvimos que eliminar parte de ese tejido. Estamos utilizando bandas de cobre o de papel España para realizar la elevación de esos márgenes profundos. Y en este caso utilizamos fibras de polietileno, que son unas fibras que no están buscando un anclaje, que no se confunda por la imagen que parece que se meten dentro del conducto. Estas fibras lo que buscan, o la intención de utilizar estas fibras, es de reducir el estrés de contracción de ese composite que vamos a colocar dentro de esta entrada de los conductos. Como vemos acá, no vamos a profundizar más allá de 2 a 3 milímetros dentro del conducto, porque se sabe que más allá de esos 2 o 3 milímetros no hay posibilidad de lograr una fuerza adhesiva que nos permita conectar el diente. Por lo tanto, vamos a aprovechar todo este sustrato que vemos acá y esos 2 o 3 milímetros dentro del conducto para reconectarnos y para que el sustituto de dentina esté fuertemente unido y forme un monobloque con esa pieza dentaria que está muy comprometida. Y lo único que quedaría sería reponer la dentina, preparar esta pieza y realizar un provisorio. Los pasos después sería como lo de la realización de una restauración periférica total. Bueno, hasta acá hemos llegado con la parte de diente endodónticamente tratado.